Buenos días. A continuación les vamos a presentar nuestro proyecto de investigación titulado Caracterización de la autorregulación del aprendizaje y sus dimensiones en una muestra de estudiantes universitarios. Este trabajo fue desarrollado por mis compañeras y por mi persona. Somos Lu Altare, Caro Alvarado, Dani Bogantes y Camila Castro para el curso de Análisis de Datos Cuantitativos en la Universidad Hispanoamericana. Para comenzar, es importante entender de qué estamos hablando cuando nos referimos a la autorregulación del aprendizaje, que básicamente no se trata de que el estudiante sea solamente alguien que recibe información, sino que tenga el papel activo en su propio aprendizaje. La autorregulación es la capacidad que tiene una persona para plantearse metas académicas y utilizar diferentes estrategias para alcanzarlas. Esto implica que el estudiante pueda dirigir, pueda controlar y pueda ajustar sus pensamientos, sus emociones y sus comportamientos según las situaciones que se le presentan durante la vida universitaria. También es importante mencionar la metacognición porque permite que el estudiante pueda evaluar cómo es que está aprendiendo y darse cuenta de qué le está funcionando y qué es lo que puede ir cambiando. Por eso, la autorregulación no es algo fijo, sino es todo un proceso en el que se va adaptando. Primero se planifica lo que se quiere hacer, después se monitorea todo ese proceso y finalmente se revisan los resultados para identificar qué es lo que puede mejorar. A partir de esto, nuestro análisis se enfoca en tres principales dimensiones. Tenemos el manejo del ambiente y el comportamiento, que le corresponde a MAC, la búsqueda de aprendizaje e información, BAI, y la identificación de comportamientos regulatorios maladaptativos, que es el CRM. Finalmente, mediante un enfoque cuantitativo y un diseño transaccional descriptivo, buscamos conocer cómo se presenta este fenómeno en una muestra de 206 estudiantes de grado y cómo estos estudios gestionan diferentes aspectos relacionados con su aprendizaje y su desempeño académico. En cuanto a la relevancia de nuestra investigación, consideramos que la autorregulación es importante porque está relacionada con diferentes aspectos del aprendizaje, como lo que es la conducta, la cognición y la motivación, y todos estos elementos pueden influir en el desempeño académico. Además, también entender cómo los estudiantes regulan su propio aprendizaje puede ser útil para el desarrollo de estrategias de apoyo más adaptadas a sus necesidades. Es decir, no se trata solamente de enseñar técnicas de estudio, sino de ayudar al estudiante a desarrollar como mayor autonomía y a encontrar un mejor equilibrio entre sus emociones, sus responsabilidades y las demandas de la universidad. Desde el punto de vista institucional de la institución, conocer cómo se presenta la autorregulación en los estudiantes también puede ser útil para los docentes y las universidades. Esta información puede ayudar a identificar aspectos que necesitan de mayor apoyo y, a partir de esto, plantear como diferentes estrategias que puedan favorecer esta autonomía, la organización y un aprendizaje más significativo. Finalmente, consideramos que este tema tiene gran relevancia en el aspecto social porque una buena capacidad para organizar y dirigir el propio aprendizaje puede favorecer el éxito académico y la permanencia en la universidad. Por eso, conocer cómo los estudiantes utilizan sus diferentes recursos para afrontar las exigencias académicas puede ayudar a identificar posibles dificultades y a pensar en formas de prevenir problemas como la reprobación o incluso el abandono de los estudios. Para contextualizar un poco nuestra investigación, revisamos diferentes estudios relacionados con todo el tema de la autorregulación del aprendizaje y uno de ellos le pertenecía a Barrios y otros colaboradores que fue realizado en Paraguay con 305 estudiantes de medicina. Un resultado interesante que dio este estudio fue que cuando se analizó la autorregulación de manera más general no se encontró una relación significativa con el promedio de notas. Pero al analizar sus diferentes dimensiones, sí encontraron que la planificación y la gestión de la motivación estaban relacionadas con el éxito académico. Esto que acabo de mencionar es importante para nuestro estudio porque nos muestra que la autorregulación no necesariamente funciona como un solo bloque, sino que sus diferentes dimensiones pueden tener efectos distintos sobre el desempeño académico. Por otro lado, tenemos el estudio de Regato, Bonifaz y otros colaboradores realizado en Ecuador con 570 estudiantes universitarios.
En este caso, los investigadores encontraron que la autorregulación era un predicador moderado de la autoeficacia académica y explicaba un 23,8% de la confianza que los estudiantes tenían en sus propias capacidades para alcanzar las metas. Además, este estudio no encontró diferencias significativas según el género, lo que indica que en esta muestra los procesos relacionados con lo que es la gestión del aprendizaje se presentaron de manera similar entre hombres y mujeres. Y bueno, en conjunto estos dos antecedentes nos permiten como tener un punto de comparación para analizar nuestros propios resultados y entender mejor cómo se manifiesta la autorregulación en estudiantes universitarios acá en Costa Rica. Para profundizar en nuestro sustento teórico es vital definir la autorregulación del aprendizaje como el conjunto sistémico de procesos mediante los cuales el alumnado gobierna sus pensamientos, sus sentimientos, atención y acciones para alcanzar objetivos académicos específicos. Desde la perspectiva sociocognitiva de Zimmerman, ese fenómeno opera de forma cíclica a través de tres fases fundamentales: la planificación, donde se realiza la tarea y se establecen las metas; la ejecución, el control volitivo, donde se supervisa el progreso; y finalmente la autorreflexión para valorar los resultados y ajustar la conducta en futuros intentos. Es fundamental aclarar que la autorregulación no es una cualidad innata o fija, sino una competencia que se manifiesta según la situación, lo que implica que un estudiante puede gestionarse de forma eficaz en una asignatura y enfrentar mayores desafíos en otra. En consecuencia, este proceso requiere que el aprendiz sea un agente activo capaz de identificar obstáculos y modificar sus estrategias para optimizar su rendimiento. La primera dimensión analizada es el manejo de ambiente y el comportamiento, conocida por las siglas MAC. Esta faceta requiere específicamente a la capacidad de los estudiantes para gestionar de manera controlada su entorno físico y su propia conducta durante las horas de estudio. Los aprendices que muestran altos niveles en esta dimensión son capaces de configurar escenarios de aprendizaje óptimos que favorecen la concentración y minimizan las distracciones externas. Básicamente, el MAC implica una administración estratégica del espacio y el tiempo, donde el individuo prioriza el cumplimiento de sus obligaciones académicas sobre otras actividades recreativas, utilizando herramientas como cronogramas u horarios para asegurar la efectividad de sus metas. En segundo lugar, la dimensión de búsqueda de aprendizaje e información, o PAI, comprende todas las acciones proactivas que los jóvenes realizan para adquirir nuevos conocimientos y resolver dudas académicas. Este proceso se manifiesta cuando el alumnado busca apoyo de manera autónoma, ya sea consultando al docente sobre temas de examen, revisando sus apuntes para aclarar conceptos o estableciendo conexiones entre contenidos nuevos y los que ya se saben. Ser un aprendiz competente bajo esta subvariable implica ser un participante intencional, capaz de identificar cuándo necesita ayuda y recurrir a las fuentes de información adecuadas para mejorar su desempeño. Esta conducta refleja una disposición activa por el aprendizaje profundo, yendo más allá de la mera recepción pasiva de información en el aula. Finalmente, tenemos los comportamientos regulatorios maladaptativos, identificados como CRM. Representan patrones conductuales que interfieren negativamente con el proceso de aprendizaje. Esta dimensión agrupa aquellas estrategias ineficaces o evitación, tales como la procrastinación, el olvido de materias de estudio, la falta de persistencia ante temas difíciles, la tendencia a rendirse rápidamente cuando no se comprende un concepto. Identificar estos comportamientos es vital para la psicología educativa, ya que niveles altos en la dimensión CRM limitan la capacidad del alumno para resolver de manera óptima ante las demandas universitarias y aumentan significativamente el riesgo de reprobación. Por lo tanto, el análisis de este componente facilita el reconocimiento de obstáculos críticos que comprometen tanto el rendimiento académico como la formación integral del estudiante. Con este marco claro definimos nuestra ruta de investigación. Una vez comprendido el sustento teórico, surge la necesidad de observar cómo operan estos procesos en la realidad de nuestra población.
Por ello, nuestro problema de investigación se centra en la siguiente interrogante. ¿Cuáles son las características de las dimensiones de la autorregulación del aprendizaje y del constructo general en un grupo de estudiantes universitarios? Plantear esta pregunta es fundamental, ya que nos permite ir más allá de la teoría y obtener una radiografía precisa de la muestra, identificando cómo los jóvenes gestionan realmente sus retos académicos y en qué áreas específicas se presentan las mayores dificultades de autorregulación. Para dar respuesta a este interrogante, nuestro objetivo general se enfoca en describir detalladamente las características de este constructo y sus subvariables, MAC, PAI y CRM, en el alumnado. En este propósito, se alcanza mediante 3 ejes específicos. Primero, conocer las medidas de tendencia central para identificar el nivel promedio en el que se ubica el grupo. Segundo, analizar la variabilidad para determinar si los estudiantes son similares entre sí o si existe una marcada heterogeneidad en sus respuestas. Y finalmente, caracterizar la curva para comprender la forma de la distribución e identificar posibles sesgos en los datos recolectados. A continuación, se detalla el método utilizado para alcanzar estos objetivos. Bueno, yo les voy a hablar un poco de la metodología que utilizamos. El enfoque de la investigación se fundamenta en el paradigma y utiliza un enfoque cuantitativo. Lo que significa que trabajamos con datos que pueden medirse, pueden expresarse con números, como lo hemos visto. A través de estos datos buscamos comprobar la hipótesis y responder nuestra pregunta de investigación de manera objetiva y científica. Después de esto, pues utilizamos un diseño de investigación que fue transaccional descriptivo. ¿Por qué? Porque la información se recopiló en un único momento. Es decir, no se siguió a los estudiantes en un periodo prolongado. Es descriptivo porque nuestro propósito fue conocer y describir cómo se presenta la autorregulación del aprendizaje en los estudiantes, sin realizar ninguna intervención en ellos. Entonces, medimos una situación en un momento determinado y de ahí describimos lo que encontramos. Nosotras personalmente lo que hicimos fue una muestra realizamos el estudio, con una muestra de 206 estudiantes, todos mayores de edad, estudiantes universitarios pertenecientes a diferentes carreras, residentes del Valle Central de Costa Rica. Fue fácil acceso ya que se trabajó con estudiantes que estaban disponibles para participar y la participación es completamente voluntaria. Ahora, en cuanto a características sociodemográficas, la muestra estuvo bastante equilibrada, con un 50,2 de mujeres, un 49,8 de hombres. Además, la edad promedio de participación es de 25 años, 5 meses. Y esto nos permite como obtener una visión, sí, se podría decir una visión como más diversa de los estudiantes universitarios que tenemos en nuestra región. Ahora bien, el instrumento de análisis de datos en sí. Nosotros para recolectar la información utilizamos el inventario de estrategias SRSI-SR, que fue desarrollado por Clery en 2006 y fue adaptado por el español Monge López en 2017. ¿Esto cómo funciona? Pues en una escala de 28 preguntas, es como lo que hicimos en el Fornos.
en una escala de 28 preguntas. Los estudiantes responden por la escala tipo Likert, que son 7 puntos que van desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo. Y ahí lo que está la pregunta y nosotros respondemos qué tan desacuerdo o de acuerdo estamos. Esto lo que hace es como crear una base de datos, pues que es lo que estamos investigando. Lo primero que se ve es el MAC, que sería el manejo del ambiente y comportamiento. Esto tiene 14 ítems con palabras sencillas que cada estudiante analiza y maneja según su ambiente, según su comportamiento, según sus vivencias. Es como personal de cada uno. Después tenemos el BAI. Es la segunda dimensión en la búsqueda del aprendizaje e información. Y esto tiene 7 ítems. Estos 7 ítems se relacionan con cómo el estudiante busca la información, recursos para aprender, etc. Y por último tenemos el CRM, que sería el comportamiento regulatorio maladaptativos, que también tiene 7 ítems. Aquí podemos ver cómo al final 14, 7 y 7 terminan siendo los 28 ítems que mencioné antes. Un aspecto muy importante que podemos recalcar es que el procesamiento fue que algunos ítems tenían polaridad invertida o reversible. ¿Esto qué significa? Que básicamente están redactados en sentido contrario, que también lo hicimos en el FONOS. Pues por eso es importante invertir sus puntos. Entonces lo que se hace es que hacemos las de totalmente desacuerdo a totalmente de acuerdo, lo hacemos al revés. Entonces serían como preguntas en reversa. ¿Esto por qué? Porque esto nos va a ayudar a tener todas las preguntas orientadas de una misma manera, una misma dirección. Esto nos va a dar un puntaje total y una puntuación alta representativa siempre, y una mayor capacidad de autorregulación del aprendizaje. Ahora, después pasamos al procesamiento de los datos. ¿Cómo hacemos el procesamiento de los datos? Pasamos a PSPP. Entonces, cuando ya tenemos toda la información, pasamos a PSPP, donde primero nosotros apuntamos todos los ítems, todas las puntuaciones a la inversa, calculamos los puntajes totales de cada dimensión, el puntaje general de autorregulación, y con eso pues analizamos todas las puntuaciones. Tenemos como varios grupos o varios puntos de análisis, que tenemos la tendencia central, que aquí utilizamos medidas como la media, la mediana, la moda. Esto nos permite conocer el comportamiento general o a nivel promedio de autorregulaciones del grupo. Después está la variabilidad, que en la variabilidad lo que vemos es como la desviación estándar, el coeficiente de variación. Esto nos permite saber qué tan similares o qué tan diferentes son las puntuaciones entre estudiantes. Y por último se realiza asimetría y kurtosis, que nos permite conocer la forma en que se distribuyen los datos. Esto nos ayuda a identificar si los resultados se concentran principalmente en valores altos o bajos, y si la distribución presenta características particulares. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre los resultados que se obtuvieron. Iniciamos el análisis con la distribución por sexo sobre un total de 201 datos válidos. Se identificó que 100 participantes son hombres con 49,8% y 101 son mujeres con 50,2%, reportándose apenas 4 datos perdidos. Estas cifras revelan una distribución sumamente equitativa y una paridad casi absoluta, con una diferencia mínima de tan solo el 0,4% en la muestra válida. Desde una perspectiva interpretativa, esta igualdad garantiza una alta representatividad de ambos géneros,
lo cual resulta fundamental para asegurar que los hallazgos obtenidos sobre el constructo de autorregulación del aprendizaje no se encuentren influenciados por un sesgo de predominancia numérica de un sexo sobre el otro en el alumnado analizado. En cuanto a la procedencia geográfica, los resultados muestran una marcada concentración en San José con 57,1 datos, seguida por Cartago con 7,8, Alajuela con 5,4, Heredia con 4,9 y Punta Arenas con 0,5. Si bien la muestra evidencia una heterogeneidad geográfica al incluir diversas regiones del país, existe una hegemonía clara de la capital sobre las zonas periféricas, además de registrarse un 24,4% de los casos no especificados. Por lo tanto, debemos interpretar que los resultados globales de este estudio están estratégicamente condicionados por el contexto sociodemográfico específico del Valle Central, ofreciendo una radiografía diversa pero centralizada de la población estudiantil universitaria. Asimismo, sobre la variable de edad, el análisis de 198 datos válidos arrojó un rango de 29 años, situando la mediana en 25,22, la media en 23 y la moda en los 20 años. El coeficiente de variación de 25,30% nos indica una variabilidad moderada en el grupo, mientras que la simetría positiva de 0,89 confirma que la masa de los datos se centra en rangos de edades tempranas, específicamente entre los 20 y los 25 años. Al reportarse una kurtosis de menos 0,01, la curva se define estadísticamente como mesocúrtica, lo cual permite interpretar que la distribución de edades sigue un patrón de normalidad, representando fielmente a la población joven que transita actualmente por la educación superior en nuestra región. En este sentido, pasamos al núcleo de nuestra investigación. Al examinar el constructo general de autorregulación del aprendizaje, el análisis sobre 195 datos válidos arrojó una media de 115,11 puntos y una mediana de 114, lo que muestra un equilibrio sólido en las capacidades globales de los estudiantes evaluados. El indicador estadístico más relevante en este apartado es el coeficiente de variación del 10,99%, el cual nos permite interpretar que la muestra es altamente homogénea. Esto significa que los participantes comparten niveles de autogestión académica sumamente consistentes entre sí, con una dispersión mínima respecto al promedio. Con una simetría de 0,11 y una kurtosis de menos 0,01, la distribución se define formalmente como simétrica y mesocúrtica, lo que ratifica que estas competencias de aprendizaje independiente siguen un patrón de normalidad estadístico en la población universitaria analizada. En cuanto a la dimensión de manejo del ambiente y el comportamiento, OMAC, se obtuvo una media de 50,86 dentro de un rango de 42 puntos. Lo más destacable de esta variable es su sesgo negativo de menos 0,39, el cual revela un desplazamiento de la masa de datos hacia los puntajes superiores, es decir, que la mayoría de los estudiantes puntuaron por encima del promedio. Interpretamos este hallazgo como una de las mayores fortalezas del grupo, pues evidencia que el alumnado percibe poseer una gestión eficaz de sus entornos de estudio y una capacidad sólida para controlar las distracciones externas mientras que aprende. Con un coeficiente de variación de 16,28%, el grupo mantiene una cohesión relativa en la forma en que organiza sus recursos físicos y temporales para su estudio. Por su parte, la dimensión de búsqueda de aprendizaje de información BAI registró una media de 27,23 y una mediana de 27 sobre 204 datos válidos, demostrando una igualdad casi absoluta entre sus valores centrales. El coeficiente de variación de 14,21% clasifica la muestra como homogénea para esta subvariable, lo que nos permite comprender que las estrategias proactivas como consultar al docente o relacionar apuntes son aplicadas de manera muy estándar y balanceada por todo el grupo.
al reportarse una curva mesocúrtica y simétrica, confirmamos que el alumnado se ajusta estrechamente al modelo de la campana normal, actuando como aprendices activos que utilizan recursos de apoyo de forma equilibrada para potenciar su conocimiento. Finalmente, la dimensión de comportamientos regulatorios maladaptativos (CROM), que evalúa conductas ineficaces como la procrastinación, presentó una media de 36,70. A diferencia de los resultados anteriores, esta variable mostró una curva platicúrtica o aplanada con una kurtosis de menos 0,78. Esta morfología es fundamental para nuestra investigación porque revela una menor concentración de datos alrededor de la media, indicando que las conductas de evitación están significativamente más dispersas en el grupo. Interpretamos que mientras en sus fortalezas los estudiantes son uniformes, en sus fallos regulatorios existen subgrupos con retos de control de impulsos muy distintos entre sí, confirmando que la autorregulación no se manifiesta de forma lineal cuando el estudiante enfrenta dificultades académicas. Para concluir nuestra exposición, los resultados confirman que el alumnado universitario analizado presenta niveles de autorregulación del aprendizaje sumamente consistentes y homogéneos. En las dimensiones proactivas, identificamos una fortaleza notable en el manejo del ambiente y el comportamiento, donde la mayoría de los estudiantes reporta una gestión eficaz de sus espacios de estudio y un control sólido de sus conductas ante las distracciones. Asimismo, observamos una disposición uniforme y balanceada para la búsqueda de aprendizaje e información, lo que sugiere que las estrategias de apoyo académico están bien consolidadas en el grupo. Sin embargo, la dimensión de comportamientos maladaptativos revela el panorama más complejo. Su distribución platicúrtica demuestra que las conductas de evitación o procrastinación no afectan a todos por igual, existiendo subgrupos que enfrentan retos de control de impulso significativamente más agudos que otros. Desde una perspectiva académica, estos hallazgos validan los modelos teóricos de Trías y Huertas, así como Monjes López, al demostrar que la autorregulación no es un rasgo estático, sino un proceso dinámico que permite al estudiante ser el capitán de su propio barco. Es fundamental destacar que estos datos gozan de una alta representatividad gracias a la paridad casi absoluta lograda entre hombres y mujeres, lo que garantiza conclusiones libres de sesgos de género. Aunque el estudio está estratégicamente condicionado al contexto sociodemográfico del Valle Central, los resultados evidencian de manera objetiva que si el alumno es autorregulado en sus fortalezas, las fallas en la gestión del tiempo y la persistencia siguen siendo los principales factores que ponen en riesgo la eficacia académica. Finalmente, este proceso nos permite concluir que el aprendizaje autónomo depende directamente de los recursos estratégicos que el estudiante logre movilizar para enfrentar los obstáculos cotidianos. Recordemos que aunque la mayoría se ajusta a un patrón de normalidad estadística, es imperativo diseñar intervenciones diferenciadas que atiendan a aquellos estudiantes con mayores dificultades en su regulación interna. En última instancia, fortalecer la autorregulación es dotar al estudiante de una brújula esencial para navegar con éxito en inmenso mar del conocimiento superior. Las recomendaciones para este trabajo son que a partir de la notable fortaleza identificada en el MAC, se recomienda a las instituciones universitarias reforzar la creación de entornos de estudios libres de distracciones y que los docentes integren sistemáticamente talleres de planificación y autoevaluación, aprovechando la base proactiva ya existente en el alumnado para optimizar sus recursos temporales. Dado que el estudiantado muestra una disposición igualitaria en el VAI, se propone establecer programas formales de mentoría y tutoría entre pares, donde alumnos avanzados guíen a los de primer ingreso en el uso de recursos bibliográficos y en la consulta efectiva del profesorado, fortaleciendo el aprendizaje vicario y la autoeficacia académica.
Finalmente, debido a la marcada heterogeneidad y dispersión encontrada en el CROM, es vital implementar intervenciones psicopedagógicas diferenciadas que brinden soporte personalizado en el control de impulsos y la gestión de la procrastinación para los subgrupos más vulnerables, mitigando con ello el riesgo de diserción derivado de una autorregulación deficiente.